Hola, hola, pura vida, programadores y programadoras. Bienvenidos y bienvenidas al curso de programación en Python desde cero, lección número 6. Hoy veremos lo que son los arreglos multidimensionales. En la lección anterior vimos lo que eran los arreglos de primera dimensión o de una sola dimensión. Hoy vamos a aprender a hacer en Python los arreglos multidimensionales. Los arreglos multidimensionales nos permiten poder manejar desde una misma fila varios objetos al mismo tiempo. Esto es muy práctico a veces cuando queremos meter varios valores de una misma, de un mismo objeto, por ejemplo, que yo quiera obtener desde un arreglo el nombre, la data y la ciudad de una persona. Entonces los meto todos en un solo valor, en una sola fila, y las puedo consultar mediante subcolumnas. Esto lo vamos a ver más adelante. Es un poco enredado de explicar, es más fácil viéndolo, pero de momento vamos a entrar a lo que es la presentación de PowerPoint, primero para explicar un poco qué son los arreglos, para que vean que hay muchas similitudes con los arreglos de una dimensión, y después vamos a proceder a dos ejemplos. El primero es un arreglo multidimensional, creado a partir de una creación, desde el momento en que yo asigno el arreglo, y el otro es crear un arreglo a partir de un append, porque y de un for, porque son diferentes. Entonces, vamos a explicarles de las dos maneras. Entonces, comencemos. ¿Qué es un arreglo multidimensional? Un arreglo multidimensional es un arreglo con más de dos dimensiones, ¿verdad? Por eso es que es multidimensional y no es de una dimensión como si es normal. En una matriz, las dos dimensiones se representan en filas y columnas. Cada elemento se define mediante sus dos subíndices, el índice de la fila y el índice de la columna, y también se puede recorrer utilizando un for. En este caso se puede utilizar un for o dos fors. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, los arreglos multidimensionales, al igual que los arreglos de una dimensión, también son heterogéneas y mutables, que eso lo vimos en el episodio anterior, que heterogéneas es que están conformadas por distintos tipos, strings, numéricos, booleanos, listas dentro de listas, y mutables que sus elementos se pueden modificar, al igual que la lista de una dimensión, yo también puedo modificar una lista multidimensional. Y por último, para terminar lo que es esta breve explicación de PowerPoint, las funciones de los arreglos multidimensionales en Python son exactamente las mismas que las de una dimensión. No cambian, utilizan las mismas. Con cierta variación, ahí a la hora de utilizarlos, algunas cositas, pero en realidad son casi que las mismas funciones las que se pueden utilizar o métodos. Entonces, ahora sí, esta vez vamos a pasar rapidito al ejemplo en Visual Studio porque el concepto es bastante complejo, los arreglos multidimensionales. A mí personalmente me gustan mucho los arreglos multidimensionales, los uso mucho porque me da muchas soluciones de manera muy rápida. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo, vamos a hacer un save as y vamos a ponerle que este es lec6.py. Muy bien, entonces, arreglos multidimensionales. Ok, entonces, como les decía, existen dos maneras de crear, bueno, existen no dos maneras, existen muchas maneras de crear arreglos multidimensionales, pero vamos a aprender dos en este video. El primero es el arreglo común, edades, ¿verdad? O vamos a poner mejor personas. O no, no lo vamos a complicar de momento, vamos a hacerlo A. Y vamos a crear, ¿verdad? Cómo se crean los arreglos en Python. Ahora, aquí la mayor diferencia que hay es que yo tengo que agregar otros paréntesis cuadrados dentro de los paréntesis cuadrados. Entonces, ahora sí, aquí puedo poner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, coma, ¿verdad? Para hacer la separación al siguiente registro de líneas, 4, 5, 6, coma, perdón, coma, 7, 8, 9. Ok. Aquí acabo de crear un arreglo multidimensional. Nada más voy a levantar un toquecito aquí. Y esto me lo voy a poner por acá. Aquí acabo de crear un arreglo multidimensional en Python. Su creación desde la asignación de un arreglo en realidad no es muy compleja, como podemos ver, en realidad es bastante sencilla. Entonces lo único que hago es que inicializo con paréntesis cuadrados, ¿verdad? Como se inicializan los arreglos en Python. Y voy metiendo paréntesis cuadrados y dentro de paréntesis cuadrados voy metiendo cada uno de los valores que a mí me sirven. Entonces, ¿cómo se recorre este arreglo? Ahora, ¿cómo se recorre este arreglo en Python? ¿Cómo se recorre con un for? Muy bien, se recorre de la siguiente manera. Yo puedo hacer for in
en, ¿verdad? Range, como aprendimos la vez pasada, len, ¿verdad? Como también aprendimos la vez pasada, y hacemos a. Muy bien. Dos puntos al final, ¿verdad? Para indicar que vamos a seguir utilizándolo, vamos a seguir sobre el bloque del for, y dentro de este for hacemos otro for. Esto le cambiamos la letra, ahora con una J, in range len, pero en este caso, en vez de hacerlo solo por A, vamos a hacer A en posición I, ¿verdad? Para que me recorra no solo esto, sino cada uno de estos elementos. Muy bien. Dos puntos y hacemos print A en la posición I y en la posición J, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recorriendo el arreglo de dos dimensiones, ¿verdad? Al ser de dos dimensiones, esto lo que me dice es que necesito correr dos for, porque necesito el primer for. Imaginémoslo de la siguiente manera. El arreglo es este, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Así es como se está el arreglo actualmente. Estos paréntesis de aquí y este paréntesis de aquí a la hora de ejecutarse en realidad no tienen mayor ciencia, ¿verdad? Porque son nada más inicializadores de Python para que sepa que yo estoy haciendo un arreglo. Entonces, en realidad esto es lo que está dentro del arreglo. Entonces, este primer for, lo que hace es que, para entenderlo de buena manera, lo que hace es que hace un corte donde hay cada coma fuera de los paréntesis cuadrados. Entonces, lo que hace este primer for es hacer esto, es en la primera posición, que sería 0, pone 1, 2, 3, en la segunda posición, que sería 1, hace 4, 5, 6, y en la tercera posición, que sería 2, hace 7, 8, 9. Esto es lo que hace el primer for. Entonces, yo ya tengo separado cada uno de esos. Pero, ¿qué es lo que hace el segundo for? ¿Por qué nosotros utilizamos un segundo for? El segundo for, que es este de aquí, lo utilizamos para obtener los valores de aquí adentro. Y por eso es que usamos la variable i o el índice i en el len, para indicarle que yo voy a usar esta primera posición, esta segunda posición y esta tercera posición. Entonces, si aquí en vez de i fuera un 0, entonces lo que yo obtendría es J0, o sea, J en su primera posición, lo que obtendría es un 1. J en su primera posición, o sea, en su segunda posición, que es 1, obtendría un 2. Y J en su tercera posición, que sería un 2, un 3. Si esto fuera un 1, pasaría al revés, o sea, haría lo mismo, 4, 5, 6, y si esto fuera un 2, haría 7, 8 y 9. Esto es lo que está haciendo este arreglo, este for, perdón. Este for lo que está haciendo es esta división. Entonces, si nosotros ejecutamos este sistema, ¿verdad? Este pequeño script, podemos ver que efectivamente me imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Entonces, este es como se recorre un arreglo multidimensional en Python, y así es como se inicializa en Python, pero inicializándolo de una vez. ¿Qué pasa si yo no quiero inicializarlo de una vez? Yo quiero hacerlo de manera diferente, ¿ok? Vamos a aprender a hacer arreglos de otra manera, Entonces voy a crear lo mismo, un array de datos vacío. En este caso vamos a ponerlo vacío, no vamos a agregarle nada ahí adentro de momento, pero lo que sí tenemos que agregar es que va a ser multidimensional. Entonces agregamos otro paréntesis cuadrado adentro vacío, sin ningún dato, de momento. Muy bien. Una vez yo tenga esto, para yo poder inicializar, para yo poder agregar un valor aquí, yo necesito hacer lo siguiente. Voy a hacer un append, ¿verdad? Punto append, y voy a agregar aquí, por ejemplo, Pepe. Muy bien. Si yo esto lo agrego así, voy a tener un problema, voy a tener un error. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es un arreglo de dos dimensiones. Esto lo que estoy haciendo es un arreglo de una dimensión. No le estoy indicando en qué índice de esa posición va, que es esta primera que hablamos. Entonces yo le voy a decir aquí que usted va a ir en posición 0. Muy bien. Entonces si yo esto lo ejecuto, y le digo print array datos, este print este for lo voy a ocultar para que no me esté imprimiendo cosas ahí que nos pueden enredar, y vamos a ejecutarlo. Entonces, muy bien. ¿Ves? Vemos que Pepe efectivamente se metió.
Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera agregar, como lo hicimos aquí, ¿verdad? Que pusimos 1, 2, 3 en el mismo espacio. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer lo mismo? No hay ningún problema. Puedo venir aquí, poner Pepe, puedo poner que tiene una edad de 27 y que vive en el país de México, por ejemplo. Entonces, siempre desde la posición 0, porque yo quiero meterlo en el primer arreglo, lo ejecuto. Y vamos a ver que me mete Pepe 27 y México dentro del mismo arreglo. Muy bien. Así es como se hace una pen en un arreglo multidimensional. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quisiera agregar otros datos? Yo quisiera agregar a Juan de 18 años en Brasil o Argentina, por ejemplo. Entonces, ya no lo puedo agregar en la posición 0 porque si no voy a seguir agregando valores sobre el mismo arreglo. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarlo a posición 1. Muy bien. Ejecuto esto. Ah, ok. Aquí tuvimos un error. ¿Por qué obtuvimos este error? Me dice que la lista está fuera de su rango. Esto es porque cada vez que nosotros vamos a agregar un elemento nuevo en un arreglo multidimensional, debemos hacer una append de unos paréntesis cuadrados. Me explico. Hay que hacer esto. Array.append y aquí adentro paréntesis cuadrados. Como lo hicimos aquí arriba. Entonces, cada vez que yo voy a agregar un elemento nuevo, tengo que hacer esto primero. Bueno, la tengo escribir mal, ahí está. Hay que hacer un append de paréntesis cuadrados, sin necesidad de agregarle nada aquí. Aquí no va nada, perdón, aquí no va nada. Aquí va, no tengo que poner esto, porque lo que estoy haciendo es creando, aquí lo que estoy haciendo es creando esto, para que yo pueda utilizarlo en un futuro. Vamos a ver, para que vean que ahora sí va a funcionar. Ahí está. Entonces, el arreglo multidimensional basándose desde cero, o sea, un arreglo en cero, que yo le voy metiendo a datos en tiempo real, cada vez que voy a agregar un dato necesito agregar un pen de un paréntesis cuadrado, vacío, para yo poder utilizarlo. Entonces vamos a ver si es verdad. Si yo copio todo esto y ahora pongo aquí a Esteban 27 y le pongo aquí Costa Rica, vamos a ver que, bueno, ya estoy aquí, ¿verdad? Importante, porque se nos agrega sobre la misma línea. Vamos a ver que esta vez no vamos a recibir ningún error y se va a crear un arreglo de 3 dimensiones. Digo, perdón, un arreglo de 3 datos. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo funciona el len en este caso? Ahora que estoy diciendo lo de la cantidad de datos. Si nosotros hacemos un print, la cantidad de datos en el arreglo es de 2 puntos str len array datos. Si esto lo ejecutamos, vamos a ver que el valor que me va a dar es 3. ¿Por qué me da el valor de 3? Porque recuerden, en este primer for que yo les estaba explicando, él en este primer for lo que hace es dividir por comas. Entonces él entiende que esto es un dato, él entiende que estos son 2 datos y él entiende que estos son 3 datos. Si yo agarrara aquí y le pusiera en la posición de 0, y voy a agregar un valor más para que vean que debería darme 4 datos. Para que vean, perdón, no es ahí. Vamos a agregarlo aquí al final. Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle aquí, eh, por ejemplo, que esta es su identificador. Entonces, uno, qué sé yo, así. Y ahora vamos a venirnos a este otro y nada más le vamos a modificar el número al final. Y vamos a venir a este otro, vamos a modificar los dos últimos números. Así, por ejemplo. Entonces, este va en posición 1, ¿verdad? Porque es el segundo espacio del arreglo y está en la posición 2. Si yo le ejecuto ahora esto, diciéndole que yo quiero el array datos en el índice 0, me va a decir que la cantidad es 4. Efectivamente, porque aquí la separación de comas son 1, 2, 3 y 4. Muy bien, esto es un append a un arreglo multidimensional, así es como se hace. Ahora, ¿cómo se recorre este arreglo? Muy bien, se recorre exactamente de la misma manera que se recorre el de arriba. Entonces, si copiamos este for y lo pegamos aquí abajo y usamos el array datos, aquí en vez de A y aquí array datos, ¿verdad? En vez de la A también y aquí también, vamos a ver que si ocultamos estos datos de aquí, estos print para que no nos enredemos, vamos a ver que los datos que me va a imprimir son los mismos, exactamente los mismos datos, de la misma manera que me lo imprimió en el for de arriba. Pepe27 México y una cédula o un identificador, o Juan18 Argentina y un identificador, Esteban 27 Costa Rica y un identificador. Entonces se corre de la misma manera. Ahora, existe otra manera de recorrerlo también.
que es la siguiente. Yo puedo recorrer este arreglo sin necesidad de hacer otro for adentro. Lo que hago de la siguiente manera, yo digo, muy bien, for y in range len array datos. Muy bien. Este for lo vamos a ocultar para que no se nos enrede. Y yo puedo recorrerlo de la siguiente manera, saltándome la posición de J. Veanlo de esta manera. Yo hago print array datos y 0. Entonces, esto de aquí lo que me va a devolver son los nombres. Entonces, ventajas y desventajas de correrlo de esta manera, que si yo quisiera cada dato tendría que estar creando 4 de estos, ¿verdad? Para hacer así. Ahora vamos a ver que ahí sí me va a imprimir todo junto otra vez. Entonces, también lo puedo recorrer sin el for. También se puede. Desventaja, digo, sin el segundo for. Desventaja de no utilizar el segundo for, que hay que hacerlo así. Pero tal vez yo quisiera manejarlo así porque el sistema me lo pide manejarlo de esa manera. Se puede utilizar de cualquiera de las dos formas. Se puede utilizar un for en el que yo le pongo la i aquí y pongo un 0. Entonces cada vez que yo recorro, de hecho podemos verlo. Vamos a pararlo aquí para que veamos cómo funciona el sistema. El sistema lo que va a hacer es pum, pum, pum y pasa al siguiente for, pum, pum, pum y pasa al siguiente for, pum, pum, pum. Y ahí termina su ejecución porque ya se acaban los elementos que tiene ese arreglo. Entonces se pueden utilizar tanto esta como esta manera. Funcionan de las dos maneras igual. Muy bien. Estos serían los arreglos multidimensionales. Los arreglos multidimensionales son muy útiles por lo que les dije al principio. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera agregar un solo dato de una sola persona dentro de una lista, sin necesidad de que lo tengan por separado, como lo teníamos en un arreglo multidimensional, de una dimensión, sería más complejo, mientras que con esta manera es muchísimo más fácil porque puedo mantener todo en una sola estructura. De hecho, yo puedo venir aquí y decir, yo quiero los datos de Esteban. Entonces yo sé que los datos de Esteban, por ejemplo en este print, yo sé que está en la tercera posición porque es primer arreglo, segundo arreglo, tercer arreglo. Entonces sería en la tercera posición, perdón, en la tercera posición. Entonces si yo esto lo ejecuto, vamos a ver que me va a imprimir que la cantidad de datos en el arreglo es de 4, pero si yo quisiera no el len, sino que me imprima lo que está en ese arreglo, en ese espacio de ese arreglo, vamos a ver que efectivamente me imprime Esteban 27 Costa Rica y su identificador. Entonces, con esto yo puedo manejar bloques de datos de manera muchísimo más sencilla, sin tanta complicación, porque yo sé que dentro de esto, antes de que yo haga un siguiente append o un siguiente salto a otra lista, yo sé que esos datos le pertenecen a esta persona en específico. Ahora, como les había dicho también, ya aquí probamos los dos tipos de, los dos datos que son booleanos, perdón, numéricos y string. Entonces efectivamente confirmamos que los arreglos multidimensionales son heterogéneas, pero son mutables. Vamos a ver si son mutables. Voy a quitar este for, ¿verdad? Este de aquí, vamos a ocultarlo. Y voy a hacer que array datos en la posición 2, ¿verdad? Que es esta que vimos que es aquí, que es este último espacio. Y en la posición 1, porque quiero modificarle su edad, por ejemplo, entonces le pongo aquí 1, es igual a 25. Y vamos a volver a hacer este print para que vean que efectivamente, vamos a poner solo que imprima arreglo, 2 puntos, y aquí arreglo, 2 puntos. Para que vean que efectivamente cambió. Entonces si esto lo ejecutamos, vemos que la primera vez me dice que su edad es de 27, pero la segunda vez cuando yo lo modifiqué me dice que es 25. Entonces confirmamos que los arreglos multidimensionales son heterogéneos y son mutables. Utilizamos el PEN, por lo que entonces sí sabemos que se puede utilizar los métodos de un arreglo de primera dimensión. Y además de eso vimos cómo se recorre un for. Entonces sabemos utilizar los arreglos multidimensionales de manera efectiva. Esto sería todo en este video. Espero que haya quedado bien entendido, o por lo menos que se haya entendido el concepto de lo que son los arreglos multidimensionales. Como les dije en la lección anterior y se lo repetí en esta, los arreglos son muy importantes en la programación porque podemos manejar grandes cantidades de datos en una sola variable, como lo acabamos de ver aquí. Yo aquí puse la cédula
perdón, puse los datos de 4 personas con su respectivo identificador, nombre, edad y país, sin necesidad de estar creando un montón de variables, sino que nada más lo hago de esta manera. Entonces, aquí tenemos una gran ventaja, porque no, si no tendría que crear 8, 12 variables, ¿verdad? Porque son, perdón, sí, 8 variables, porque son 4 y 4, 8 y 8, 12, para solo manejar estos datos. Y si quisiera agregar más personas, serían ya 16, y si quisiera agregar a otros, serían 20 variables solo para manejarlo, mientras que aquí es este mismo comando en diferente posición. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Si quedara alguna duda sobre los arreglos multidimensionales, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.